Este soy yo poniendo a prueba una moto eléctrica en todo tipo de situaciones durante 4 años para poder decirte en qué circunstancias no sirve para nada y en cuáles sí es la solución perfecta. Hoy te voy a enseñar por qué una moto eléctrica puede ser una buena compra y cómo se compara contra las motos de gasolina. Pero ten muchísimo cuidado, no vayas a comprar la primer moto eléctrica que te encuentres a la venta sin antes ver este video todito. Yo tenía una gran ignorancia en cuanto a comparar una moto eléctrica con una de combustión interna porque no son el mismo tipo de vehículos y realmente no se comparan. Si tú estás buscando que una moto eléctrica haga exactamente lo mismo que hace una moto de combustión interna, eso no va a suceder y es un punto de vista muy cerrado. Pero si puedes abrir tu mente y tu corazón a la posibilidad de tener un vehículo distinto con toda una serie de prestaciones que la moto de combustión jamás tendrá, entonces puede ser que una moto eléctrica sea buena para tu vida. Antes de comprar, investigué bastante las opciones que había en el mercado, desde la Harley Davidson Livewire pasando por todos los modelos de Zero Motorcycles. Y finalmente me decidí por la marca AR Motos, que es una marca ubicada en Guadalajara, Jalisco, México, y su modelo Monster. Así que viajé a Guadalajara, la puse a prueba en las calles, me encantó, la compré y me la mandaron hasta la puerta de mi bodega por paquetería. En aquel entonces el envío me costó 1,200 pesos mexicanos. Me llegó emplayada en un armatoste metálico y luego tuve que armar algunas piezas, pero en una tarde me aventé todo el jale y para el día siguiente ya estaba rodando después de haberla cargado toda la noche. Este modelo Monster tiene un motor de 3 kilowatts, completamente libre de mantenimiento, totalmente sellado a prueba de agua, colocado dentro de la rueda trasera. Bueno, técnicamente dentro del rin metálico de la rueda trasera. La batería es de litio de 72 voltios y 40 amperes hora. Tiene una vida útil de entre 10 a 15 años, depende de qué tan bien la trates o qué tanto la maltrates. Esta moto eléctrica tiene una autonomía, una distancia que puede recorrer con un piloto de mi tamaño, de aproximadamente 90 kilos, de entre 70 y 90 kilómetros por cada carga de la batería, así como una velocidad máxima de entre 80 a 85 kilómetros por hora. Entre las preguntas frecuentes que recibo, la primera es: oye Gonzalo, ¿estás contento después de 4 años con tu moto eléctrica? Y la respuesta es: claro que sí, después de 4 años sigo muy contento y no la cambiaría por nada del mundo excepto otra moto eléctrica. La otra pregunta frecuente que recibo es: oye Gonzalo, ¿qué tal los servicios y las refacciones? Y mi respuesta siempre es: pues cuáles servicios y cuáles refacciones, ya que este motor eléctrico no requiere ningún tipo de servicio porque es completamente sellado, es de imanes permanentes y no lleva escobillas. Así es que esta moto eléctrica no requiere ningún tipo de servicio más allá del cambio de llantas cuando se desgastan y el cambio de pastillas de freno cuando se acaban. Pero debido a que esta AR Monster cuenta con un freno regenerativo de motor, recupera la electricidad al frenar y en 4 años nunca he tenido que cambiar las pastillas de los frenos y todavía les queda muchísima vida. Además, las balatas que usa son balatas de moto normal, así que cualquier taller les puede dar ese servicio y de ahí en fuera no necesita nada. No hay cambios de aceite, no hay cambio de bujías, no hay ajuste de cadena, no hay lavado de carburador, absolutamente nada, porque no tiene ninguno de esos dolores de cabeza. Y en cuanto a la operación y manejo, pues se opera y se maneja como cualquier moto normal. Hay un acelerador, hay frenos y eso es básicamente todo, ya que no lleva transmisión, no tienes que hacer cambios de palanca de velocidad ni nada, es prácticamente una moto automática muy fácil de operar y ampliamente la recomiendo incluso para aquellas personas que están pensando comprar su primera moto. Es más, vamos a conocerla un poquito mejor
físicamente. No es una moto pequeña, de hecho la altura es la altura que te encontrarías en una moto de trabajo o en una moto urbana. Sin embargo, donde sí cambia la perspectiva es en el largo del asiento y en el tamaño de las ruedas. Y no le puedes cambiar el rin porque adentro del rin se encuentra el motor. Sí cabe un adulto de 85 kilos y atrás cabe un adulto de unos 45-50 kilos como mi novia. ¡Tarán! Con 2 pasajeros. Sí se puede andar en ciudad con 2 pasajeros a bordo de la moto y sí tiene suficiente fuerza para subir pendientes empinadas, aún con casi 150 kilos. Solo le das vuelta al acelerador y te vas con 2 a bordo. Otra cosa que tienes que saber es que sí, las motos eléctricas sí se lavan. Estoy aquí en el autobaño Kiko y como pueden ver a mi espalda hay una gran conmoción de gente porque traje la moto eléctrica a lavar. ¿Cómo se lava la moto eléctrica? Como cualquier otra moto normal que lavamos, ¿no? ¿Alguna vez has lavado un carro eléctrico o algún vehículo eléctrico? Aquí en nuestro autobaño, claro que hemos lavado carros eléctricos. Pues les di la moto y empezaron a lavarla. Venía muy sucia, toda la mugre salió de los lugares más difíciles, incluso los rines, los costados del cuerpo. Utilizaron agua a presión, utilizaron hidrolavadoras y dudé, la verdad, porque no la había lavado con agua a presión antes, solamente a cubetazo en su humilde casa. Los muchachos estaban muy entusiasmados, era la primera vez en su vida que veían una moto eléctrica, que lavaban una moto eléctrica. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? A ver, dale, no está prendiendo nada acá. Tal vez dentro de agua alguna cosa. Le metieron mucha presión con la manguera. ¿Le hicieron algo? Carnal, o sea, esta moto costó una lana, carnal. Afortunadamente, todos mis movimientos están fríamente calculados, dice el Chapulín Colorado. ¿Qué tenemos aquí? Y... ya se prendió. Les enseñé que debajo del asiento hay un interruptor, hay un switch. Ese switch sirve cuando tienes que almacenar tu moto por mucho tiempo, pero también como una precaución cuando la vas a lavar. No les hace daño el agua, o sea, te puede llover mientras vas circulando o la puedes llevar al autolavado, pero tienes que lavarla con cuidado, apuntando de arriba hacia abajo, como si le cayera el agua como lluvia y no vas a tener problemas. Un problema que sí tuve con la moto eléctrica fue cuando se me ocurrió la muy tonta idea de hacerla híbrida poniéndole una planta de luz para poder viajar largas distancias en carretera. Pero mejor te lo muestro. La forma más sencilla de hacer la moto híbrida es muy fácil. Con una planta generadora de electricidad como tenemos aquí y el cargador que ya viene incluido con la moto. Esta motocicleta tiene una autonomía de alrededor de 50 kilómetros por carga de las baterías. Esto es más una prueba de concepto para darles algo en qué pensar y para que ustedes busquen maneras o alternativas creativas que les ayuden con su movilidad diaria. Pero antes de agarrar carretera hay que hacer, aunque sea una prueba de concepto, aquí en corto en el estacionamiento. De hecho es una planta bastante silenciosa. Si me alejo de ella un poco se reduce bastante. Posiblemente en carretera escuche más el sonido del viento que el de la planta. Con este aparato vamos a saber si realmente está metiendo carga o no. Aquí podemos ver 0 kilowatts, no hay consumo de corriente, pero sí hay 126 voltios de tensión. Enchufamos. Ahí se alcanza a apreciar un foquito rojo de que el cargador está funcionando. Me voy a echar en reversa. La moto se siente bien, no se siente que tenga ningún tipo de problema, la aceleración está bien, el frenado está bien, todo está bien. Creo que es hora de salir a carretera y ver si podemos recorrer esos 70-80 kilómetros de manera híbrida eléctrica. Vamos aproximadamente unos 20 kilómetros recorridos, es casi la mitad del camino. La velocidad promedio es de 50 a 60 kilómetros por hora y cuando acelero me está marcando acá abajo, se baja bastante el voltaje, la tensión, pero todavía no he llegado a donde está el corte de voltaje. Cuando llegue el corte de voltaje quiere decir que ya la batería se habrá descargado completamente y solo estará usando energía 100% de la planta.
Bueno, la moto se va a quedar aquí con la planta de luz encendida. Recorrimos cerca de 40 kilómetros. Una carga sola de la moto no tiene esa autonomía, entonces sabemos que está funcionando. Sin embargo, ya los últimos 5 kilómetros para llegar aquí al Quelite, ya se sentía que la moto estaba funcionando exclusivamente con la energía de los 500 watts que proveía la planta mediante el cargador. Como el motor de la moto es de 3 kilowatts o 3000 watts, el cargador solo mete 500 watts. Si quiero seguir usando una moto híbrida, sobre todo en carretera, debo de conseguirme un cargador o una fuente de alimentación capaz de alimentar por lo menos 1500 o 2000 watts para que esté a la par junto con la planta generadora de electricidad y así ya puedas andar a la velocidad crucero bien de la moto. A menos que seas ingeniero eléctrico, definitivamente no recomiendo poner el generador o hacerle cualquier tipo de cambios al sistema eléctrico de la moto. Déjala en paz así como viene. Y ahora, aparte de no hacerle ningún tipo de modificación, Gonzalo, ¿de qué pata cojea esta moto eléctrica? Te estarás preguntando. Pues bueno, de la batería, porque recargar una moto eléctrica lleva más tiempo que recargar el tanque de gasolina de una moto de combustión interna. Esta AR Monster necesita entre 6 y 7 horas para recargar la batería completa. Regularmente yo lo hago en casa con el cargador que es muy parecido al de una laptop pero un poco más grande. La dejo toda la noche conectada mientras duermo a un enchufe doméstico normal y al día siguiente ya tengo la batería llena, lista para ir a donde yo quiera. Entonces, ¿cuánto cuesta recargar la batería? Bueno, esta batería de litio tiene una capacidad de cerca de 3 kilowatts. En mi casa, en mi colonia, en mi ciudad, en Mazatlán, Sinaloa, la electricidad cuesta $1 mexicano por kilowatt. Así que una carga completa de electricidad en la batería de la moto cuesta 3 pesos mexicanos. Y con eso recorro entre 70 a 90 kilómetros con una sola carga. Esto quiere decir que cada kilómetro me cuesta 3 centavos de peso por kilómetro recorrido. En cuanto a precios, esta moto eléctrica AR Monster es mucho más barata que la Harley Davidson Livewire o cualquiera de los modelos de Zero Motorcycles, aunque sí cuesta un poco más que una moto de combustión interna comparable. Pero te garantizo que vale cada centavo por librarte de los dolores de cabeza asociados a los problemas de las motos de combustión. Además que te puedes poner muy inteligente a la hora de comprarla. Déjame te lo explico. Su precio actual es de 70,000 pesos mexicanos. Te la puedes llevar con un enganche del 10%, o sea 7,000 pesos, y el resto financiado con tarjeta de crédito a 18 meses sin intereses, o sea cómodos pagos quincenales de un poquito menos de 1,400 pesos. O también te la puedes llevar a 24 mensualidades con intereses, pero ahí sí ya tienes que pedir informes directamente al WhatsApp de AR Motos Eléctricas que te dejo en pantalla. No me están pagando por hacerles la publicidad, qué bueno fuera, como me encantaría, pero no, simplemente para mí una moto eléctrica fue el mejor vehículo urbano que pude haberme comprado y fue la mejor compra que pude haber hecho en cuanto a movilidad en los últimos años.